¿Qué opinas de las críticas negativas de tu libro? No comentarios de haters, sino auténticas críticas negativas por parte de algún lector que no conectó con ciertos elementos de tu obra. Y desde el punto de vista de una escritora, ¿cómo lidias con ese tipo de reseñas? Hola mis queridas y queridos arcadianos y bienvenidos a un nuevo video de Arcades Books. Para quienes no me conocían, mi nombre es Ángela, soy escritora y creadora de contenido literario enfocado en el análisis de libros, los consejos para escritores y por supuesto el pensamiento crítico. Y el día de hoy vamos a estar haciendo una sesión de preguntas y respuestas que en esta primera parte dedicaré al tema de escritura. Les hice un post en Instagram y también en la pestaña de comunidad de este canal y me llegaron un montón de preguntas al respecto, en especial a raíz de la publicación de mi libro Dorian, el cual algunos de ustedes ya leyeron y me han ido compartiendo sus preguntas, así que aquí estoy para resolverlas. En la segunda parte ya me dedicaré a preguntas que tengan que ver con otros temas más personales o referentes a la lectura, a la maestría que estoy haciendo aquí en Madrid, que para eso quiero aprovechar más la ciudad y hacerles un video tipo vlog para ir compartiéndoles un poquito de mi vida por aquí mientras voy respondiendo. Pero en esta oportunidad, como les decía, vamos a hablar del oficio de escribir, así que habrá varias experiencias, tips, consejos, en fin, pónganse cómodos y prepárense un café, un té o un matecito porque creo que esto igual va para largo y va a ser modo podcast, así que pónganselo mientras hacen sus actividades y para eso quiero que vayamos de lo más tranqui a lo más polémico porque hay preguntas que están potentes, esas las dejaremos para el final. Diana Pamela López tenía dos preguntas, pero yo voy con la primera en este primer video y es: ¿crees que en la actualidad ya sea necesario tener un número de seguidores para que una editorial quiera publicarte o aún eso no importa mucho siempre y cuando la editorial se interese en tu proyecto? Los números, claro que ayudan, pero no son determinantes. Ni siquiera garantizan las ventas de un libro. Esto me lo explicó mi editor y me dijo que, por ejemplo, para mi carrera como escritora, ahora es más importante que yo siga escribiendo a que me ponga a subir muchos videos en YouTube para crecer más aquí y hacer que haya más personas interesadas en los libros que publique después. De hecho, hay muchos casos en los que se publica un libro de una persona que tiene millones de seguidores y las ventas de su libro no reflejan en absoluto esa cantidad. Yo pienso que lo más importante, si la carrera que te estás forjando es de escritor o escritora, siempre será la calidad de tu trabajo. Y lo que la editorial busca es que esa historia tenga el poder de atraer y sobre todo retener la atención de quienes la lean. Los números llaman la atención, pero tu historia, si cae en manos de una editorial tradicional que tenga una trayectoria de cierto prestigio, no va a ser publicada así porque sí por el solo hecho de que tiene seguidores. A no ser... bueno, supongo que casos se han visto. En mi caso no solo lo evalúa mi editor, sino también después un comité editorial, pero lo que sí te advierten desde el principio, y aprovecho para adelantárselos yo a ustedes, es que debes estar abierto a los comentarios que te hagan tus editores, porque ellos saben cómo funciona el mercado. Sí, dije mercado. Es que a veces uno como escritor romantiza excesivamente la industria y se le olvida que una editorial es una empresa y por ende necesita vender. Dinero, 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 dinero. Así que mi consejo para todos ustedes es: ustedes ocúpense de la calidad de sus libros, denles todo lo que puedan, no esperen bajo ninguna circunstancia que sean sus editores, sus correctores u otros quienes les den esa fortaleza, ese valor que es como el ADN de las historias. Mientras tanto, sí pueden confiar más bien en que sus editores les darán todo el consejo, la asesoría y el acompañamiento que se pueda en relación a la parte comercial. Ellos saben lo que se está vendiendo, saben lo que funciona, saben lo que no, y es probable que los cambios que les pidan estén más enfocados en eso que en que sea una novela escrita a las mil maravillas. Eso ya está en ustedes. En conclusión, si tienen números en sus redes sociales, muy bien, eso probablemente los ayude, pero igual asegúrense de escribir algo que tenga valor. Y si no se han dedicado a las redes y lo que realmente aman es escribir, no hacer contenido en internet, que créanme que también es difícil, entonces púlanse todo lo posible para que esa historia tenga una calidad excelente y una razón de peso por la que los editores puedan decir: sí, esto podemos ofrecerlo al público lector.
¿Qué fue lo que hizo que te interesaras por la lectura / escritura? Creo que esto ya se los he comentado en otras ocasiones, en especial en presentaciones de Dorian, pero básicamente fue que desde muy pequeña yo me obsesioné con las palabras, con la libertad que me daban para moldear mundos imaginarios, emociones e imágenes a través de ellas. En la imaginación no existían límites y como siempre fui muy creativa y curiosa, digamos que canalicé esas ganas de explorar el mundo y la vida a través de la escritura. Eso me llevó a comenzar a escribir poesía y posteriormente a leer novelas y después a escribirlas. De hecho, como estas son preguntas y respuestas sin filtro, creo que es hora de confesarles que yo abrí este canal no solo con la idea de hacer algo que en ese entonces era bastante novedoso aquí en YouTube, y era hacer críticas de libros, sino que también quería hacer una trayectoria en una red social para que después eso quizá me facilitara publicar mis libros. Yo ya escribía desde años antes de abrirme el canal de YouTube. Créanme que igual me dio crisis cuando publiqué. Yo dije, ¿seguiré con el canal de YouTube? Lo pensé durante un tiempo y dije, sí, hay que continuar porque amo aquí. Yo ya le cogí cariño a esto y también es una forma de desfogar la creatividad y seguir en contacto con una comunidad tan bonita como la que hemos construido. Así que seguiré haciéndoles videos y seguiré escribiendo libros. Lupita Vainilla pregunta: ¿tu libro Dorian está basado en una experiencia personal de autodescubrimiento? Justo el otro día estaba viendo una entrevista que hicieron a George Martin, el autor de Canción de Hielo y Fuego, sobre el consejo de escribir sobre lo que conoces, que Stephen King y otros escritores o maestros de escritura creativa suelen dar. Y lo que en principio parece un cliché que te invita a quedarte escribiendo puros textos autobiográficos, George Martin, que escribe fantasía, aunque evidentemente no ha conocido la crianza de dragones ni ataques de caminantes blancos, y sin embargo es grandioso escribiendo al respecto, lo explicaba más bien desde el ámbito emocional. Escribir sobre lo que uno conoce es más bien ser leal a aquello que nos ha marcado emocionalmente a lo largo de nuestra experiencia de vida y nos genera una necesidad de extrapolarlo a cualquier tipo de obra que escribamos. Así que en mi experiencia con Dorian, yo no intenté para nada hacer algo autobiográfico o siquiera autorreferencial, aunque hay un par de similitudes entre nosotros, como el hecho de que él no quiere estudiar derecho sino ser escritor, o bueno, sí, creo que eso sería todo. Mis arcadianos, lamento decepcionarlos, pero mi familia no está llena de ricachones con presencia en órdenes secretas, ni la muerte me pisa los talones, por fortuna, ni me he sentido atraída por una persona de mi mismo sexo, o sea, ya estamos viendo cómo es la cosa, ¿verdad? Lo que sí he hecho es atravesar una serie de emociones que me han llevado a conectar profundamente con lo que le ocurre a Dorian y a dejar que él lo cuente a través de mí de la manera más transparente posible. Mariana Rojas pregunta: ¿cómo te inspiras para crear la historia, los personajes, los conflictos, etcétera? Yo les diría que es un proceso espontáneo. Y cuando las cosas fluyen de esa manera es difícil hablar de algo específico que lo inspire a uno a crear una historia. Más bien es la reunión de varias experiencias, lecturas e inquietudes que nos van marcando emocionalmente y luego se convertirán en el combustible, no ya para una sola obra, sino para una carrera. Si es que realmente uno quiere convertir la escritura en un oficio. No es como si un día estuvieras sentado allí sin hacer nada y pensarás, oh, quiero escribir un libro. Es más bien que las ideas siempre vienen y van en tu mente hasta que llega una que se abre camino entre las demás. Así es como sabes que es especial, que no te deja en paz. Te surge una necesidad irrefrenable de escribir. Pero claro, para que esto suceda, antes debe existir ese flujo mental del que les hablé antes, una conversación con uno mismo, una serie de curiosidades que te siguen a donde quiera que vayas. Esto en mi caso lo genera el consumo activo de historias, sobre todo libros, pero también películas, animes, series. Y con consumo activo me refiero a que me pongo a pensar conscientemente qué es lo que estoy consumiendo o leyendo, qué es lo que los autores o guionistas quieren transmitir, si lo logran o no, si funciona, si no funciona, por qué sí, por qué no. En el caso de los libros me fijo en los estilos, los recursos, los tipos de literatura, en fin, hago eso que me la paso recomendándoles a ustedes que hagan para ser mejores lectores o escritores. Y aquí les va otra cosa que activa mi inspiración para escribir y seguramente lo hará con muchos de ustedes también: la filosofía. Bien sea en novelas filosóficas o el estudio de pensamientos. Es imposible no alimentar la curiosidad y el pensamiento cuando nos enfrentamos a áreas que tocan la filosofía, como la psicología, la dialéctica, la estética, la exploración de la condición humana. Como pueden ver,
hay una unión inalienable entre la filosofía y la literatura de la que uno como escritor podría, y diría yo, que debería nutrirse muchísimo. Adriana pregunta, ¿hay una ópera prima antecedente a Dorian o tal vez un boceto literario donde perfilaste la historia años antes de que viera la luz? Un saludito, Adriana, y muchas gracias por tus felicitaciones y por tus saludos. Y respecto a la pregunta, creo que esto no se los he dicho antes, y es que Dorian, cuando llegó a mi imaginación, comenzó siendo algo mucho más sencillo de lo que terminó siendo al final. Mi intención era simplemente hacer una novela de crecimiento al estilo de El guardián entre el centeno o Demián de Germán Hesse. Y ojo, que estoy diciendo el estilo de historia, no que intentaba imitar a estos autores a los que sí admiro mucho y me inspiran un montón, que es distinto. La idea como tal me llegó a finales de 2019 porque, por cierto, también me preguntaban que cuánto me tomó y eso. O sea, la idea ya estaba allí, en mi cabeza, rondando hace, creo que meses, desde como junio de ese mismo año. Había ido tomando notas, muy pocas la verdad, pero no me había sentado a escribir. Hasta que ese día dije, a la porra todo, tengo demasiadas ganas de escribir esta historia, eso debe ser porque hay algo especial ahí que explorar, algo interesante. Entonces simplemente me puse a escribir sin siquiera saber qué iba a pasar con eso. Yo dije, de pronto esto se queda aquí, no vuelvo a abrir este documento nunca más. Pero, no sé, hay algo sucedió, me sentí tan conectada con el personaje, con la historia, se me revelaron tantas cosas desde ese momento que si bien yo no sabía exactamente hacia dónde iría la historia, decidí escribirla únicamente para satisfacer mi gusto y porque era una necesidad cada vez más apremiante poner por escrito la voz de Dorian que me llegaba a cada nada. Él me estaba hablando todo el tiempo. Esto suena tan como digno de psiquiátrico, pero sí, así somos los escritores, chicos. Aún así, por supuesto que hubo otras historias que precedieron a Dorian, pero eran muy diferentes y todavía no descarto la opción de editarlas, terminar de escribirlas o lo que ya he hecho, que es nutrir con ellas otras ideas más fuertes que me han llegado y a las que voy dando forma para seguir compartiendo con el mundo y con ustedes mis mis historias. Nice. Jasmine y Chris Alex preguntan, ¿qué tanto decides compartir tu proceso creativo con tus familiares y amigos? La verdad es que soy la persona más celosa del mundo con lo que escribo. O sea, a nivel, si fuera por mí, me taparía los ojos a mí misma de lo que estoy escribiendo y solo lo vería cuando me parezca que ya lo he trabajado lo suficiente. Así que imagínense compartirlo con la gente, o sea, lo hago solo cuando me siento muy cómoda con lo que escribí, lo cual créanme que implica todo un proceso, una batalla interna de las dimensiones de la guerra de Troya. Lo que sí me gusta mucho hacer con mis seres queridos es pelotear ideas. Si estoy estancada o estoy atravesando un momento difícil con mi escritura, hago eso y se lo recomiendo también mucho a ustedes, porque el solo hecho de exponer en voz alta un problema que solo existe en tu imaginación y que haya alguien escuchándote es una ayuda enorme en el proceso creativo, y digamos que es la parte que yo comparto más fácilmente. Aunque después de haber publicado la primera parte de Dorian, creo que ya me estoy soltando bastante en ese sentido. Amanda Sarmiento pregunta, ¿es posible estar escribiendo 2 libros al mismo tiempo? ¿Cómo sé que estoy mejorando en mi escritura? Es posible escribir los libros que quieras al mismo tiempo. Lo difícil es hacerlo bien y no abandonar un proyecto a favor de otro, o terminar abandonándolo todo por la frustración de ir demasiado lento y no avanzar casi en nada, porque ya saben el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, y eso funciona muy bien hablando de esto. Mi consejo es que se centren al menos para comenzar en una sola historia. Si ya sienten que fluye demasiado o ustedes ya han concretado otros proyectos en forma, ahí sí les diría yo que hay chance para quizá acaparar otra historia si es muy fuerte la idea, si es como muy clara y a ustedes se les van ocurriendo cosas, pues permítanle entrar, permitan que vaya tomando vida, porque recordemos que no es solo un proceso escribir, sino varios. Así que digamos que mientras yo, por ejemplo, estoy escribiendo la segunda parte de Dorian, voy expandiendo el lore o el world building de otra novela de fantasía / romance / ciencia ficción que estoy escribiendo, y voy descubriendo cosas de esos personajes que se me van revelando día a día, y yo voy tomando nota para cuando quiera comenzar en forma a desarrollar todas esas ideas, que algunas, bueno, ya las he ido desarrollando directamente si hay demasiada inspiración. Pienso que eso es una forma bastante sana de darle fluidez a nuestros proyectos y es lo que yo recomendaría, siempre y cuando ustedes disfruten del proceso y no termine convirtiéndose en algo excesivamente agobiante que los estanque en vez de hacerlos progresar. ¿Y cómo sé que estoy mejorando mi escritura? Verán, cuando leemos mucho se nos va desarrollando un chip de identificación de patrones en el lenguaje.
es, hagan de cuenta, como un oído musical. Entonces, cuando practicamos, aparte de la lectura, la escritura, aprendemos a reconocer esos patrones en lo que nosotros escribimos y nos vamos dando cuenta de que hay cosas que no suenan nada bien. Hay frases, uniones de palabras, figuras retóricas que son muy buenas y otras que simplemente no funcionan. Son flojas, clichés, les falta trabajo, algo no cuadra. En fin, sabes que estás escribiendo mejor cuando vas desarrollando esa agudeza para notar esas falencias, bien sea en los textos de otros, pero sobre todo en tus textos propios. Y no solo eso, sino lo más importante es que comienzas a saber cómo arreglar el error después de identificarlo. O sea, te van ocurriendo mejores formas de expresar las cosas. Florcita pregunta, actualmente, ¿cómo sales de los bloqueos creativos para volver a escribir? Esto de cómo superar bloqueos también me lo preguntaron varios, sobre todo en Instagram, y en palabras simples les diré que se trata de establecer una familiaridad con la escritura. Hay una expresión que me parece muy precisa para describir esto y es soltar la pluma. Y hay un libro que he estado leyendo muy poco a poco que es El camino de la escritura de Julia Cameron, y el primer consejo que ella te da es: escribe todos los días y no necesariamente algo literario. Puede ser meramente meditativo o lo primero que se te ocurra tan pronto como te despiertas y te sientes a escribir. De hecho, ese es el consejo, que dejes que tu conciencia fluya. Puedes hacer lo que quieras y como quieras. Lo importante es que seas constante y ahí te vas a dar cuenta de que tu voz de escritor se despierta, que cada vez la escuchas con más claridad y le puedes dar lugar con mayor fluidez. Cumple con tu cuota diaria de escritura para estar siempre conectado con el oficio, con la creatividad y contigo mismo. Y te aseguro que habrá cosas que se te irán revelando sin que te lo esperes. Arcadianos como Egg the Best, It's Sherry y otros de ustedes me han preguntado bastante por la segunda parte o continuación de Dorian. Y chicos, yo sé, acepto la culpa, sé que a muchos de ustedes el libro los dejó así. Necesito que me respondas esto, porque si no, yo no voy a soportar. Uy, no, Ángela, cuando tú saques el segundo libro, que lo necesito para... Ya, porque esa... Este me lo mandó mi amigo Sans Reyes justo después de terminar Dorian, que le gustó, le encantó el romance, conectó mucho con esa parte y pues el final... Sí, bueno, ya lo vieron en el audio. He recibido un montón de mensajes de despecho que se quedaron ahí como con un vacío, con un suspenso, con ganas de seguir leyendo para ver qué pasa a continuación, porque sí, el libro termina justo en una de las partes más interesantes, pero justamente esa era la idea, dejar claro que se viene la continuación. Un solo libro narrado desde la perspectiva de Dorian no iba a ser suficiente para hablarles del grueso del asunto, de todo lo que hay detrás de la orden secreta, de las conspiraciones, en fin. Es una historia con muchos secretos, personajes con sus propias historias, una cosa te conduce a la otra y a la otra y a la otra, porque todo tiene un trasfondo, todo tiene una explicación. Adelantos, pues bueno, les puedo decir que si se quedaron ganas de saber más cosas sobre la orden, debo decirles que la segunda parte desarrolla principalmente esa temática. Si el primer libro es puro suspenso y desarrollo de personajes, el segundo es puro chisme, mi gente. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Es que no se imaginan lo que va a pasar. Dios, me estoy censurando a mí misma para no decir más sobre nuestro querido Dorian, sobre cómo los eventos del primer libro lo cambiaron, pero ya saben, estarán muy presentes. La Orden de los Caballeros de Letheia, además de otros personajes con los que ustedes se encariñaron en el primer libro. Bueno, esto ya poco a poco va poniéndose más intenso y la siguiente pregunta es de Sonia Martínez, que dice: ¿qué opinas de las críticas negativas de tu libro? No comentarios de haters, sino auténticas críticas negativas por parte de algún lector que no conectó con ciertos elementos de tu obra, y desde el punto de vista de una escritora, ¿cómo lidias con este tipo de reseñas? Muy buena pregunta, muy interesante y muy poco hablado. Yo creo que no he visto influencers de libros o escritores hablando mucho respecto a esto. Bueno, escritores que son muy bestsellers, sí, ya sabemos muchas opiniones como la de Haruki Murakami o Stephen King, pero creo que este es un entorno interesante porque están ustedes aquí presenciando la trayectoria de una escritora que, bueno, apenas comenzó a publicar. Sobre las críticas negativas, chicos, en principio les diré que no tengo ningún problema con una crítica negativa, siempre y cuando, es que si ya son miembros de esta comunidad, ya sabrán que siempre hay un siempre y cuando, y en este caso es que estén bien argumentadas, que sean coherentes, que denoten agudeza en vez de sesgos o simples impresiones personales. Imagínense que mi contenido, mis críticas consistieran en decirles: este libro no me gustó porque no conecté con los personajes. ¿Por qué? Porque no conecté con los personajes, o sea, así que no lo recomiendo, no lo lean, es malo, es una pérdida de tiempo. Ah, y qué cringe, eso es mi argumento para decirles que el libro es malo y que no deberían leerlo.
Nos vemos en el próximo video de Arquette. Por otro lado, me parece perfecto si alguien dice, por ejemplo, esta escena está muy larga, se pudo haber hecho un poco más corta, quizá esto es demasiado cargante al principio, se pudo agilizar cortando esta parte aquí y yendo directamente acá, o esto es un poco repetitivo al final, quizá pues no era necesaria otra escena de estas porque ya tenemos ese tipo de comentarios más desarrollados y ya como que se entiende cuál es la razón, más allá de mi predisposición emocional o mis gustos propios, son los que me parecen más valiosos para uno como escritor. Y he tenido críticas así, mi amigo por ejemplo Tulio me hizo una crítica de esas en su canal, bastante objetiva y eso me encantó. O también Leo de The Pennywise Code me hizo una crítica en su canal, lo cual me parece muy generoso de su parte. Rescató puntos positivos y también dijo alguna cosa que no le convenció. Ese tipo de cosas me sirven y sí ha habido personas que me han comentado alguna cosa que yo he dicho, oye sí, esto de hecho me encanta recibirlo porque es lo que yo necesito como escritora para seguir creciendo, seguir aprendiendo y ya estoy aplicando varios de esos consejos y críticas bien fundadas en la segunda parte de Dorian, o sea, estoy mejorando, pero hay críticas de críticas. También debo decirles, y con mucha pena, que encontrar una crítica negativa pública que no esté sesgada, que no sea hate, que no sean adjetivos sin fundamento o en fin, que por lo contrario esté bien hecha, con un argumento sólido, con un lenguaje en el que no se entrevea un ensañamiento contra la obra o más bien contra mí, sino una opinión genuina, es como encontrar una aguja en un pajar. Es que muchas veces cuando las críticas negativas no son hate, a veces son tipo, no se entiende en qué momento histórico está pasando el libro. Yo me lo imaginé todo el tiempo en la época victoriana y de repente sale un personaje con chaqueta de aviador e incoherencia. Amigos, el protagonista desde las primeras páginas no vuelve a la mansión familiar en un carro tirado por caballos, sino en un taxi con radio incorporada en la que está sonando un tema de los Beatles. Hay muchas quejas de este estilo, pero si estás prestando atención a lo que está pasando no te vas a confundir. Así que eso es, por ejemplo, un tema de interpretación más que un problema del libro en sí. Yo sé que uno como escritor tiene que acostumbrarse a este tipo de críticas, pero créanme que muchísimas veces son injustas. No lo digo solo por mi libro, o sea, yo he visto críticas injustas de un montón de libros que yo he amado y que me parecen súper valiosos y hay gente que va a decir atrocidades, básicamente. Eso es un fenómeno natural en el mundo de la opinología en el que vivimos hoy en día. Otro fenómeno que me ha parecido bastante curioso es lo opuestas que suelen ser las opiniones. Tipo, hay gente que se queja porque dicen que el libro no tiene nada de romance, pero así lo dicen, no tiene nada de romance con esas palabras. Y otros se quejan porque dicen que el libro tiene demasiado romance. A ver, es normal que ocurra esto. La verdad es que hay gustos personales muy variados. Eliezer Jiménez dice, he visto cierta inquina de algunas personas al reseñar tu novela, precisamente por lo que desencadenaron tus reseñas honestas. Lo veo como una especie de venganza de su parte, al tú haber criticado las obras que a ellos tanto les gustaron. ¿Te afecta esto de alguna forma? Lo digo porque vi un comentario al respecto en Goodreads. Esto da a pensar que yo me puse a pelear con gente en Goodreads. En absoluto, eso jamás ha pasado. Simplemente agregué un par de líneas ahí en mi propio comentario y solo dije que es preferible que lean el libro en vez de dejarse llevar por puntuaciones o comentarios. Pero ahora que tengo la oportunidad de comentar aquí en un video este fenómeno tan predecible, porque bueno, si ya veíamos venir esto desde que yo hacía críticas en este canal y a algunos les parecía sorprendente, pero hay personas que no pueden leer sin sesgos en contra de quien escribió la obra. Terminan leyendo no para disfrutar un libro, apreciar la calidad literaria, la creatividad y todo el esfuerzo que hay detrás, sino para aferrarse a lo más insignificante e intentar despreciar a quien lo escribió, diciendo que el libro es horrible, mediocre, pretencioso, cringe o que es una mierda. Cosa que, a ver amigos, yo sé que Dorian no es. No están atacando el libro, están defendiéndose de algo que al parecer dije en algún momento quizá y que no les gustó y pues provoca este tipo de explosiones de ira que ellos llaman opiniones. Este tipo de críticas muestran más el resentimiento de esas personas que lo que esta novela tiene por ofrecer. Claro, he visto a otros que son más sofisticados, pero evidencian el mismo afán que, como algunos de ustedes lo han mencionado, es más vengativo o prejuicioso que perspicaz. Aquí hay dos opciones: o hay una crisis de comprensión y retentiva en los lectores, y les estoy hablando con hechos, hay cosas que están explícitamente en el libro pero hay gente que por alguna razón las está ignorando, o lo que yo creo que está pasando aquí, hay una predisposición de mucha gente a encontrar cosas de las que quejarse. El AMB dice, ¿sabes por qué a muchos influencers y lectores no les gustó tu obra? Solo me enteré de este ensañamiento del que hablan de algunos creadores de contenido por ese tipo de preguntas o comentarios que me han dejado. Yo digo,
¿En serio está pasando esto? No tenía idea. Es que, de hecho, hace meses que yo dejé de entrar incluso a las reseñas de Goodreads, porque eso ya se volvió un circo. A ver, mis arcadianos, si la gente ha tenido la audacia de ponerle 3.5 estrellas a la ganadora del Nobel de Literatura de 2024 y le va a poner 4.5 a Alas de Sangre, créanme que sería absurdo darle la potestad a una plataforma como esa de valorar si uno tiene talento para esto o no. Ya imaginarán cuánto impacto tendrán en mí las críticas de creadores de contenido que son fans de subgéneros que a veces se alejan muchísimo de lo que yo escribo y luego se van a quejar de Dorian. Kiwi pregunta: ¿tuviste dudas acerca de tu futuro al elegir dedicarte a lo que estás haciendo ahora? ¿Crees que como escritor se pueden cometer los errores que identifico en otras obras? Ejemplo, caer en clichés. Inquietudes sobre el futuro o sobre los proyectos actuales siempre, amigos. Y quien les diga que no los tiene o ya decidió quedarse en el mismo trabajo hasta pensionarse, o es un mentiroso o no se conoce a sí mismo. Uno puede estar muy convencido de lo que hace, pero siempre hay un margen que hace que las cosas sean más divertidas, en el que te cuestionas, en serio, te cuestionas si estás haciendo lo correcto, si esto va a funcionar, si vale la pena invertir el tiempo en lo que estás haciendo. Así que lo importante es ser capaz de disfrutar del proceso, porque muchas veces los resultados son impredecibles. Y sobre cometer errores que uno ha identificado en otras obras, por supuesto que sí. Claro, ¿qué esperaban? Esa es la razón por la que los escritores, incluso los más profesionales, siempre necesitaremos un corrector de estilo y un editor. No importa si nosotros mismos nos dedicamos a ello. Por ejemplo, la repetición de palabras y las erratas son mucho más frecuentes de lo que cualquiera se imaginaría, y a veces es más fácil caer en eso que detectarlo. Eso es algo tan frecuente que incluso los libros más populares de bestsellers salen con erratas o con palabras repetidas o cosas que se van puliendo en ediciones siguientes. Claro, hay otras cosas que ya son muy graves, como la calidad narrativa o la coherencia, y no tendría sentido que alguien se queje de eso y luego sea incapaz de ofrecerlo en lo que escribe, aunque supongo que casos se han visto. Y sobre el ejemplo de los clichés, sería más importante saber identificar en qué puntos un tropo puede convertirse en un cliché para revertirlo o darle la profundidad necesaria de modo que deje de serlo. El problema ocurre cuando un escritor es superficial y así como cree que algo es cliché porque, no sé, le pareció sin profundizar al respecto, escribe otro cliché sin tener idea de que está cometiendo el mismo error. Y ese sería más bien un caso de soberbia un poco y también desconocimiento flagrante del oficio, más que de cometer un error sin más, porque esos los cometemos todos, chicos. Se los he dicho ya en algunas críticas y lo reitero aquí: yo jamás he criticado a la gente por equivocarse, eso sería ridículo. Es lo más humano que hay. A lo que yo invito a la gente en este canal es a esforzarse por hacer el mejor trabajo posible, a no conformarse, a buscar la calidad literaria que tanto escasea en muchos libros actuales. Damaris419 dice: tenía muchas ganas de leer tu libro, pero después de los comentarios negativos ya no sé si comprarlo. Bueno, ya entendimos lo de los comentarios negativos, ¿verdad? Pero esperen que sigue. ¿Podrías explicarme un poco más sobre la relación gay que le pusiste? Es que no me dejan leer libros que tengan relaciones de esa comunidad, pero quiero leer tu libro. Por favor, dame una excusa que me sirva para convencer a mis papás de que me dejen comprar el libro. Dime que no tiene escenas más 21, o sea, ya no más 18, más 21. Amigos, ¿qué tipo de libro creen que yo escribí? A ver, esto va para Damaris, que muchas gracias por interesarte tanto en el libro pese pues a las dificultades que nos compartes, y pues igual también esto va para cualquier otro arcadiano que esté como en la situación de Damaris, ¿no? En primer lugar, no seamos del tipo de personas que juzgan los libros por opiniones de otros. Eso no debería pasar, y en internet es, Dios mío, es como el pan de cada día en la gente que se dedica al deporte olímpico, en el que se están convirtiendo las críticas, y no solo de libros, sino de cualquier cosa, incluso de la vida personal de otros. Entonces alguien dice que X cosa es mala, y no importa si tú no tienes idea al respecto, pero viste que alguien dijo que es malo, entonces tú automáticamente piensas que es malo. Esto siempre les he dicho: infórmense de las cosas, vayan, lean y háganse su propio criterio antes de prejuzgar. Y ahora sí, sobre la pregunta, yo creo que este libro no es para personas que tengan que pedir permiso a sus papás para elegir sus lecturas. Y no lo digo porque eso tenga algo de malo, sino porque a menudo quienes lo hacen son personas bastante menores. Y Dorian, aparte de que tiene ciertas escenas que no son en absoluto como las de Alas de Sangre, o sea, no son
no por garantizado. El libro tiene un contenido que creo que entre más lectores en ustedes y tengan cierto grado de madurez para interpretar los componentes de la historia, más provecho podrán sacarle. Aún así, si tú ya tienes unos 17, 18 años y todavía te supervisan lo que lees, un ebook siempre será una buena opción. Nadie se dará cuenta de que It was at this moment that he knew. He fucked up. hay niñas de 12 años leyendo cosas horrorosas que ni son para su edad, pero luego hay adolescentes o jóvenes adultos a los que les ponen problema porque el libro tiene una relación gay. Sí, amigos, este es el mundo en el que vivimos. Heidi pregunta, ¿tienes pensado escribir más libros? Gracias, Heidi, por la pregunta y por los bonitos deseos. Y es que sí, aparte de preguntarme sobre la segunda parte de Dorian, también me preguntaron sobre otros proyectos que tenga planeado escribir o publicar. Y debo decirles, amigos, que para bien o para mal, yo, Ángela Arcade, en mi faceta de escritora, tengo un montón de ideas, proyectos, historias para seguir ahí, dándolo todo en el ring, como diría Haruki Murakami. Algo de eso, como les decía antes, voy desarrollándolo muy poquito a poco mientras escribo Dorian 2, por ejemplo, así que no se preocupen que hay bastante material y además variado. Natalia pregunta, ahora que publicaste tu primera novela, ¿qué fue lo que más aprendiste? ¿Cómo recibes las críticas negativas? Han sido muchas cosas, pero en general creo que lo que más aprendí tras el lanzamiento de Dorian es que si crees que escribir un libro requiere de valentía, publicarlo mucho más. En especial en una situación como la mía, que no soy una persona desconocida, como un lienzo en blanco que va a comenzar a caer bien o mal a sus lectores exclusivamente por lo que escribe, sino que soy una creadora de contenido crítico que a veces inevitablemente hiere susceptibilidades y hay gente que estaba ansiosa porque yo publicara y no porque fueran fans, ¿me entienden? Enfrentarse a eso, lo crean o no, requiere de un montón de valentía. Y eso es algo que me fascina del proceso de escribir en sí. ¿Pero qué tiene que ver eso con escribir? Se preguntarán algunos de ustedes. Quizás la gente de allá afuera cree que escribir no más se trata de teclear un rato frente al computador con cierta regularidad y eso es todo, cuando lo cierto es que escribir es uno de los oficios en los que para hacer las cosas bien tienes que conocerte a ti mismo, non se te ipsum. Y eso implica que a veces descubres limitaciones, pero también partes de ti que desconocías y te hacen crecer no solo como escritor, sino como ser humano. Además, les confieso que cuando me vine aquí a Madrid hace ya 3 meses, estuve sin escribir durante un tiempo considerable y me dediqué más bien a la experiencia de conocer un nuevo país, una nueva ciudad, pero eso también me enseñó a diferenciar qué es la vida sin la escritura, cuántas cosas aprendo haciendo esto, y la escritura es uno de los medios más idóneos para integrar esa información en una historia a la par que lo haces en tu vida. Hay una parte del libro en la que Dorian dice, yo no escribo para tener mucho con qué vivir, sino para sentirme vivo. Es una de mis citas favoritas y lo que yo aprendí en conclusión es justamente eso. Yo no podría dejar de escribir ni aunque quisiera. Dios mío, he estado aquí mucho tiempo. La edición del video, Virgen Santa, no sé cuánto me llevará. Pero bueno, ojalá que les haya gustado el resultado. Esta charlita entre nosotros ya era justa y necesaria. Hace tiempo que no hacía algo así un poco más personal y también enfocado pues en esas inquietudes que a ustedes les van surgiendo sobre cómo ha sido esa experiencia de escribir, y pues me encanta poder ser sincera con ustedes y hablar aquí sin tapujos, como nos gusta en este canal, sobre cómo es la situación, cómo son las cosas, cómo afrontarlas, o por lo menos mi perspectiva. Si esto los inspira, si esto les sirve de algo, espero que sea así. Si lo fue, me ayudarán muchísimo con sus likes, suscribiéndose a este canal si es la primera vez que pasan por aquí y quieren formar parte de esta familia de arcadianos amantes de la lectura y la escritura. Les agradezco a mis arcadianos de Patreon por su enorme apoyo, y sin ser más por el día de hoy, nos vemos en la próxima sesión de Arcades Books y muy pronto con la segunda parte también de este preguntas y respuestas, que ya va a abarcar muchos otros temas. Besos, abrazos, y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Arcades Books. Hasta pronto.